nuestras producciones, ¿sí? Vamos a abordar un tema muy particular que a todos nos puede de pronto dificultar, por así decirlo, tanto en las plantas de producción como también en la comercialización de los productos, ¿sí? Para esta ocasión hemos elegido la temática de cómo prevenir los defectos en los quesos, sobre todo entendiendo de que es una temática muy amplia. Ustedes sabrán, bueno, tenemos miles de quesos a nivel mundial, cientos de variedades, y por lo tanto pues siempre estamos buscando que no se presenten defectos en los productos para que estos puedan llegar de manera normal al mercado, al consumidor, ¿no? Vamos a elegir tres grupos en realidad, porque vamos a tener como 30 minutos por allí para hablar. Y vamos a elegir tres grupos: quesos frescos, queso pasta hilada y de pronto los quesos madurados. Así que vamos a empezar hablando acerca de los quesos frescos. ¿Cuáles son los principales problemas que suelen presentarse en los quesos frescos, ¿no? Uno de los defectos más sobresalientes, más recurrentes, por así decirlo, en los quesos frescos son, una vez estos empacados, suelen llenarse de suero, ¿no? Una vez en la funda, ya sea esta un sello de empaque o sello al vacío o una funda sencilla, dependiendo de la presentación que se tenga, suelen llenarse de suero en la funda. Y hay que entender, por supuesto, cuál es qué es lo que provoca este defecto. Una de ellas puede ser ya en el proceso mecánico, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la cuajada, de que en el momento en que estamos realizando el corte, no realicemos un corte uniforme, no sea uniforme el tamaño del grano de la cuajada con la cual estamos trabajando para la elaboración del queso. Así que es muy importante tener en cuenta este detalle a manera de homogenización del tamaño del grano. Cuando pasa un efecto de estos, cuando no todos los granos de cuajada son del mismo tamaño, se deshidratan más rápidamente los de menor tamaño y los de mayor tamaño retienen mayor humedad. Hay que entender que la leche, todos sabemos que la leche tiene diferente composición de agua, y esto va a retener mucho suero, y si el tamaño del corte no es igual, durante el batido se van a deshidratar más rápidamente los pequeños y los grandes van a retener más humedad. Esto, si hay diferentes procesos en lo posterior, no van a permitir que se desuere durante la elaboración, sino una vez que ya el queso esté enfundado y empacado. Algo que tiene que ver con el desuerado y con otros procesos es el alto contenido de células somáticas, y este tema seguramente será para futuros lives, porque a nivel microbiológico sabemos que la leche puede presentar diferentes problemas, diferentes defectos desde el momento del ordeño, el transporte y el arribo hasta la planta. El alto contagio de células somáticas, viniendo desde su prueba de campo, que es el control de mastitis, aquí existen muchísimas dificultades al momento inclusive de interpretar de cómo se realiza el control, ¿no? Así que es una parte muy importante considerar de que debemos de establecer un rango máximo de aceptación en contagio de células somáticas, que pueden ser hasta 400.000 o 500.000 células somáticas por cada ml de leche, y no de pronto pensar de que una leche mastítica puede ingresar a una planta y que con la pasteurización se va a eliminar. No, hay que entender de que detrás de todo esto existe un sinnúmero de bacterias, un sinnúmero de enzimas que se generan por parte de las bacterias, ya vamos a ver más adelante, y que por supuesto de pronto se eliminarán las bacterias durante la pasteurización, pero sus enzimas quedarán activas. Es más, ya habrán trabajado previamente, así la leche haya sido almacenada en frío. Por lo tanto, vamos a tener defectos como estos, ¿no? Desuerados, porque la estructura proteica de la leche ya no está intacta, ¿no es cierto?, de forma natural. Otra causa que provoca un desuerado en el queso fresco, por ejemplo, es un batido no tan uniforme. Hay que considerar de que el batido de la cuajada hay que llevarlo a una determinada temperatura,
por un determinado tiempo, a una determinada intensidad, a fin de que logremos una deshidratación homogénea del mismo. Cuando muchas veces vemos en las plantas en las cuales nosotros visitamos y asesoramos, cuando vamos a resolver un problema de estos, es que se piensa que el queso fresco se debe coagular, batir muy pocos minutos, como máximo 3 o 5 minutos, y mandar al molde. Esto no siempre es así. Realmente sí necesitamos, por una parte, agregar cultivos lácticos para que ayuden al descenso de pH, y por otro lado también llevar a un nivel de deshidratación considerable, ¿no? Por supuesto que esté por encima del 60%. No es bueno de pronto descartar esta posibilidad, a fin de que podamos también hacer un batido uniforme, y luego también considerar la posibilidad de hacer prensados. Nosotros definitivamente siempre utilizamos prensado para justamente evitar de que en lo posterior pueda existir presencia de suero en las fundas. Así que esta es una parte muy importante a considerar, ¿sí? A veces en los quesos frescos también se pueden presentar masas muy suaves que a los 4 o 5 días de haber sido elaborada el queso ya empieza a ser demasiado suave, ¿no? Así que es lo que tenemos que hacer. Perdón, aquí tengo una de las cámaras. Bien, allí, perfecto. Entonces, cuando se presenta una masa muy suave en los quesos frescos, definitivamente hay que ir también a la parte de formulaciones. ¿Cómo estamos haciendo la selección adecuada de los fermentos? ¿Sí? De los cuajos, la leche está siendo pasteurizada o no. Cuando hay una flora nativa por la leche cruda y estamos elaborando quesos frescos con leche cruda, que a propósito allí hay que considerar de que esto no en todos los países está permitido. Creo que en todos, de hecho el Códex Alimentarios lo establece, se pueden elaborar quesos con leche cruda, toda vez de que estos vayan a ser madurados más de 60 días. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora, en lo particular, hay casos en los cuales elaboran quesos con leche cruda, pero allí estamos arrastrando una carga bacteriana muy alta. Entonces, esas bacterias nativas pueden provocar esa proteólisis muy rápidamente después de haber sido elaborado, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de bacterias están en esa leche, ¿no? Para elaboración de queso fresco, cuando elaboramos el queso fresco, y esto va a provocar, por supuesto, varios defectos. Otro elemento de entre tantos, pero sí quiero compartir con ustedes, es que cuando elegimos los insumos, por ejemplo, los cuajos microbianos, ¿no? Pueden estos generar una proteólisis primaria. Para aclarar, proteólisis sabemos que es la acción en la cual enzimas, las proteasas, atacan a la cadena de proteínas y las desdoblan, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando se produce esto en los días consiguientes a la elaboración del queso fresco, el queso se va a presentar bastante cremoso, bastante suave, ¿no? Y no siempre con un buen aroma, con una buena textura, porque todavía no necesitamos, es más, no necesitamos que esta característica aparezca en el queso fresco, por lo tanto se lo conceptualizo, se lo define como defecto, ¿no? Así que hay que tener muy en cuenta también la selección, las concentraciones, las dosis que utilizamos. En lo ideal, en realidad, una de las cosas que yo puedo recomendar mucho es que utilicemos quimosina, ¿no? Que es un coagulante, en cambio, que no genera proteólisis primaria y ayuda a que el queso se mantenga más estable por más tiempo y no provoca estos defectos, ¿sí? Bueno, y al hablar, existen varios defectos, ¿no es cierto?, que al día a día nos pueden pasar o que en algún momento se nos presentó, y es más, no queremos que llegue a suceder en nuestros productos que estamos elaborando en nuestras plantas, ¿verdad? Antes de eso, sí quisiera también anunciarles que durante este webinar vamos a tener algunas sorpresas para todos, agradeciendo a todas las personas que se están conectando de los diferentes países. Nosotros la próxima semana, el próximo viernes, tenemos un webinar que se denomina Bitácora Quesera, donde estaremos hablando más de 4 personas. Estará Sergio Borbonet de Uruguay, nuestro amigo Gustavo Cifre de Argentina y nuestro gran amigo Carlos Yescas
un experto en calidad, en quesos, se estará conectando desde Inglaterra, ¿sí? Así que a las 18 horas del próximo viernes estaremos también hablando de un poco la historia, la ciencia y la tecnología del queso. Bien, así que otro defecto que suele aparecer en los quesos frescos, y este es también un detalle a tener en cuenta, por favor, a todos. Suele darse en muchas ocasiones de que se infla la funda del queso, ¿sí? La funda en la cual está empacada se vuelve un globo, por así decirlo, ¿no? Y muchos piensan, ¿no? Hacen consultas técnicas pensando que es una hinchazón del queso, cuando en realidad lo que sucede allí es que existe una fermentación alcohólica en el queso o en la corteza del queso por la presencia de levaduras. ¿De dónde vienen estas levaduras? Cuando en la planta tenemos regado suero, almacenado suero, el suero no lo evacuamos de la planta inmediatamente, cuando no hay una muy buena higiene. Entonces allí viene ya la importancia de eliminar las levaduras, limpieza permanente, y sobre todo evitar de que esto llegue a la corteza. A veces suelen utilizar aditivos químicos para contrarrestar la fermentación alcohólica. Imagínense, levaduras generando CO2 más otros aromas. Esto se da inclusive en los quesos madurados cuando existe una falta de higiene, así que por favor también tener muy en cuenta esta parte. El próximo viernes en nuestro webinar vamos a hacer un sorteo a todas las personas que asistan y que posteen este webinar, esta presentación, este live, que pongan en sus historias, nos posteen a Proyecta Alimentos. Estaremos sorteando una beca parcial a nuestro curso que iniciamos en agosto, el curso internacional de tecnología, comercialización y exportación de quesos, ¿sí? Que iniciamos en agosto. Así que el día viernes estaremos sorteando también una beca parcial. Vamos a seguir hablando del tema ahora de quesos de pasta hilada. Los quesos de pasta hilada, bueno, están muy difundidos. Sabemos además de que, por ejemplo, hasta el año 2012, en todo el mundo el queso cheddar era el queso más consumido, pero a partir del 2012 en adelante, el queso mozzarella o el queso de pasta hilada, que en el continente americano, sobre todo Estados Unidos, lo ha convertido como, más que todo en el tema de comidas rápidas, lo ha difundido ha sido difundido sobre todo en el tema del pizza cheese, ¿no? Algunos defectos que se presentan en este queso. A veces se presentan masas suaves, ¿no? Allí hay que tener muy en cuenta, de la misma manera, si es de orden microbiológico, que existe un alto contagio de células somáticas, ¿sí? Entonces, cuando se presenta esto, tenemos que controlar que máximo sea el rango tolerable que mencionamos hace un momento. Masas ácidas o el queso se encuentra ácido, allí se producen posacidificaciones de orden microbiológico, de orden de no controlar bien la cantidad de fermento, la cantidad o la fuente de fermentación. Normalmente siempre recomendamos de que se utilice fermentos, cepas puras para la elaboración. Descartar, por favor. Yo veo mucho no solamente aquí en Ecuador, sino en varios países, de pronto se considera que para elaborar los quesos de pasta hilada se suelen utilizar leches ácidas, ¿no? Esto hay que tener un control, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo que la acidificación de la leche para la elaboración del queso mozzarella tiene que ser después de que la leche haya sido pasteurizada y a efectos de la agregación de los fermentos lácticos, en este caso Streptococcus thermophilus, que es el fermento, la cepa láctica que nos ayuda a acidificar la leche para llegar a tener la masa suficientemente desmineralizada, además, para que llegue al pH y al punto de hilado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que siempre mejor elaborar con leche pasteurizada, agregar las cepas que corresponden, y a veces cuando se presentan posacidificaciones en los quesos de pasta hilada, el queso mozzarella,
también se puede prevenir a través de un pequeño lavado, un ligero lavado de cuajada durante el primer batido, ¿no? Esto va a disminuir un poco la disponibilidad de lactosa y por lo tanto también vamos a prevenir, vamos a evitar problemas de posacidificación, ¿sí? A veces se da también casos, ¿no es cierto? El queso mozzarella hacemos en bloques, cuáles sean los objetivos, a veces para rallar, para hacer láminas o para hacer bloques o cubitos, y a veces es el caso que durante el periodo de estabilización hay crecimiento de moho en la corteza, ¿no es cierto? Allí hay dos temas que controlar. Uno es evidentemente la parte higiénica de la planta, del área donde estamos empacando, almacenando y demás. Allí siempre se recomienda utilizar, por ejemplo, un antifúngico. Allí puede ser mundialmente conocido, difundido con el antifúngico, una bacteriocina como es la natamicina o piramicina, ¿no? Hay diferentes nombres comerciales, pero en este caso referirse siempre como natamicina. Esto, entre algunos otros factores, siempre el queso mozzarella puede presentar a veces masas muy quebradizas, ¿no es cierto? No se forma la lámina, todos estos detalles, siempre tener en cuenta la microbiología y la selección también, por supuesto. A veces forman blister o empieza a soltar mucho la grasa. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, para la mozzarella, para pizza, hay que almacenarla, ¿no? 7 días, 12 días, 15 días, hasta 21 días, para que exista un proceso también de maduración, de proteólisis, de desarrollo de aroma, de estabilización y de estabilización de toda la sal y la humedad en toda la estructura del queso, para que, por ejemplo, una vez que esté en la pizza, esta no presente también defectos, ¿no? Hay que tener en cuenta estos aspectos, por favor, cuando estemos trabajando con mozzarella. Ustedes saben que la tecnología de queso mozzarella es muy amplia, ¿no? Así que compartimos estos detalles a fin de que podamos controlarlos y prevenirlos, ¿no? Vamos a hablar un poco también acerca de los quesos maduros, pero antes quisiera, por favor, igualmente, si tienen preguntas, nos pongan ahora en los comentarios. Además de eso, al final del live vamos a hacer una pregunta con la cual a la persona o a las personas que contesten vamos a sortear también un descuento de un cupón de descuento. Vamos a entregar un cupón de descuento para lo que será nuestro curso de tecnología, comercialización y exportación de queso, que será dictado en agosto con la participación de 4 expositores latinoamericanos, a quienes los podrán conocer la próxima semana, el próximo viernes 18 de junio a las 18 horas, hora Ecuador, en donde estaremos hablando justamente de temas de tecnología de quesos. Pero nuestro curso empieza en agosto, así que desde ya los invitamos a participar, y a todas las personas que posteen este live y pongan en sus historias, nos encantaría, pues por supuesto, también hacer parte de este sorteo, ¿sí? Recuerden, el próximo viernes en el webinar también estaremos sorteando una beca parcial del curso de agosto, ¿sí? Vamos a hablar de los quesos madurados. Igualmente sabemos que existen muchas tecnologías, existen muchos quesos y existen diferentes metodologías y técnicas de elaboración, ¿no? Uno de los defectos que muchas veces aparecen en los quesos madurados son sabores amargos, ¿no? Inclusive también en los quesos frescos, en los quesos de pasta hilada, ¿no? Antes de eso, sí voy a contestar una pregunta antes de pasar a los quesos madurados. Me dicen, ¿recomienda madurar la mozzarella entre 15 y 21 días? El pizza cheese tiene que ser madurado, ¿sí? Cuando el queso mozzarella, ojo, hagamos de cuenta esto, ¿no? Que si un queso mozzarella se va a la pizza, al horno, ¿no? Va a ver la matriz del queso todavía contiene mucha humedad. La humedad está muy disponible, por así decirlo. Entonces va a soltar mucha, por un lado, humedad. Esa pizza no va a quedar bien. Pueden a veces formarse blister, se puede quemar, debido a que el queso previamente no ha sido estabilizado. Así que sí, es recomendable, ¿sí? Mari me dice de Venezuela, ¿puedo agregar natamicina al pasteurizar la leche para elaborar el queso mozzarella? No.
No, la natamicina mejor. ¿Cómo utilizamos? Mezclamos, por ejemplo, 2 gramos. Todo depende del fabricante, ¿no es cierto? En la ficha técnica ya nos recomiendan. Se puede mezclar 2 gramos de natamicina en 10 litros de agua, agua purificada, por supuesto, y sumergir allí el queso, darle un baño al queso, dejar que escurra un momento y empacarlo. Y dejar que vaya al cuarto de maduración, ¿no? Que puede guardarse en cámaras de refrigeración o cámaras frías de entre 5 y 10 grados centígrados por esos 15 o 20 días, ¿no? Y en ese tiempo, por supuesto, no tiene que crecer flora fúngica en la corteza. Entonces, este es el tratamiento. Sí, esa es la dosis, de hecho, que se puede utilizar, Mari, ¿no? Bien, antes de eso, pues vamos a avanzar con el queso y voy a responder todas las preguntas. Con los quesos madurados, el sabor amargo. A veces pensamos de que elaborar quesos con leches almacenadas en frío, aunque lleguen a 4 grados centígrados, para nosotros puede ser una gran solución. No siempre es así. Lo que pasa es que también, si la leche no ha sido almacenada con los cuidados previos, existe una microbiología inicial, como unas bacterias, como las pseudomonas, que en cambio les gusta el frío. Les gusta los 4 a 5 grados centígrados. Y lo que más bien estamos generando allí es un ambiente adecuado para estos microorganismos, ¿no? Así la leche esté refrigerada. En el tiempo de almacenamiento, a esa temperatura, las pseudomonas van a generar enzimas. Esas enzimas, tanto lipasas como proteasas, van a atacar a la grasa y a la proteína. Y aún esa leche llegue a la planta y ésta sea pasteurizada, vamos a eliminar las pseudomonas, pero las enzimas quedan activas, ¿no? Y en los quesos de mediana maduración aparecen sabores amargos, inclusive en los quesos duros, en los quesos de larga maduración aparecen sabores a jabón, a detergente, porque hay una saponificación a nivel químico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con cuando guardo la leche mucho tiempo, pero sobre todo la leche no fue controlada previamente para el almacenamiento, ¿sí? Estos sabores amargos se presentan también por esto, ¿no? También pueden aparecer por otros factores durante unas fallas, también durante el proceso, ¿no? Hinchazón tardía. A ver, aquí vamos a citar 2 defectos: hinchazón tardía y un olor y sabor rancio, ¿no? El sabor rancio se da sobre todo por leches, cuando utilizamos leches ácidas. ¿Cuál es la recomendación de la leche, de toda la leche que tiene que ingresar a la planta? Entre 0.13 a un 0.17% de ácido láctico, o si es en escala Dorning, entre 13 y 17 grados Dorning, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué interpreta esta escala? El contenido de ácido láctico, que es una escala distinta al pH, ¿no es cierto? Y el pH lo ideal de la leche tiene que ser entre 6.6 a 6.65 como un punto ideal de la leche que ingresa a la quesería, ¿no? Entonces, cuando utilizamos leches ácidas para la elaboración de los quesos, y también de esa leche estamos elaborando queso madurado para maduración, se puede presentar olores y sabores rancios, ¿sí? Así que vamos también a controlar esta parte. La hinchazón tardía, junto con la presencia, a veces cortamos el queso que tenemos en maduración y aparecen unos puntos blancos en el cuerpo del queso, ¿no es cierto?, en la masa, y además tiene un olor putrefacto. No entendemos por dónde puede venir este defecto, y en realidad puede darse porque existe la presencia de microorganismos esporulados, que al entenderlo desde este punto de vista, ni siquiera pasteurizando la leche podemos eliminar los microorganismos esporulados, ¿no? Son termoresistentes. Así que, y también, de la misma manera, cuando tenemos presencia de microorganismos esporulados, esporas, como por ejemplo el Clostridium tirobutiricum, son termoresistentes y van a provocar hinchazones tardías, ¿no? Después de que el queso está almacenado, ¿no es cierto?, está madurándose, la disponibilidad de lactosa es más baja,
ya no vamos a poder, ya empiezan a aparecer estos microorganismos porque no les gustan pHs bajos, ¿no? Así que empiezan a aparecer defectos y se da una hinchazón tardía, empiezan a aparecer inclusive expolias, empiezan a aparecer cavernas al interno del queso, generación de gas y demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo controlar esto? Se pueden utilizar siempre mecanismos sofisticados como por ejemplo la bactofugación y la microfiltración, que son tecnologías muy costosas, ¿cierto? Para las plantas chicas y medianas invertir en una bactofugadora siempre va a ser dificultoso, pero y también de la misma manera la microfiltración. Se pueden utilizar concentraciones que en cada uno de los países o que en el Códex Alimentario permitan para estos tipos de quesos, y lo que realmente yo trabajo mucho o recomiendo son igualmente del grupo de las bacteriocinas utilizar lisocima, que es un conservante que ayuda a combatir los microorganismos que provocan la hinchazón tardía, ¿sí?